El extraordinario. 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 A este guajiro le gusta el cuchillo, tu poca salchicha, el mío solomillo. Crímenes el musical, un podcast de Marabat. Session 6. 3 chalaos en Sidecar disparan al principal. El asesinato de Eduardo Dato. It's getting dark. The night is coming. Un Marmont 34 modelo limusín va hacia la Plaza de la Independencia de Madrid. Dentro hay un hombre elegante que suele vestir levita. ¡Que me excita! Una bonita chistera ¡Eso es la pera! y corbatín con alfiler de perla. ¡Limonera! Es el presidente Eduardo Dato. Y válgame la que le espera al chato. ¡Oh, qué relato! 3 pistoleros van detrás en moto gris con Sidecar. Su identidad, Casanellas, Nicolau y Mateu. Y Virgen de Dios, ¡qué panda Mateur! Detrás vienen por el ojal. In the back, y que lo quieren matar. Disparan tolocos al culo del coche. Y España se duerme sin presi esta noche. El 8 de marzo de 1921 matan a Eduardo Dato. Es presidente del gobierno y jefe del Partido Conservador. Más de 40 años después, uno de sus asesinos, Pedro Mateu, cuenta el atentado al diario Pueblo. Fue en 1967 y la entrevista se tituló Yo maté a Eduardo Dato. ¡Ay, qué mal rato! ¡Qué asesinato! ¡Menudo crimen de campeonato! El tío iba de guay, de gangsta de 5 duros. ¡Uy, qué malote! Primero, se describió como un chaval que estudió en los Escolapios. Yo era el empollón de una noble asignatura. Yo era el mejor en las clases de conducta. Después, se hizo anarcosindicalista con esta filosofía simplista. Lo hice porque era anarquista. Gente de bien, muy pacifista. Gente de vive y deja vivir. Pero si me tocas las pelotas te voy a obligar a morir. Y luego, en la entrevista, Mateu entró en los detalles de aquella noche de 1921 de un magnicidio con tintes fuenteovejunos. 3 ratas van en una moto de 7 caballos. Es una burra gringa, modelo Indian. Corre más que un bobo, bólido. renta más que el ácido fólico. Y sentado en el sidecar, iba yo pa' disparar. Los 3 tíos criminales esperan por las calles que frecuenta Eduardo Dato cuando vuelve del Senado. Dan vueltas por Cibeles los 3 matones crueles y al verlo aparecer, a por él a tometer. Claro, ahí está, venga, acelera. Y se pegan tanto al coche que hasta pueden ponerle un broche. Pegaos al culo, a la trasera, ya lo tenemos a la cabeza. Mateu y Nicolau vacían el cargador de sus pistolas. 2 Mauser disparando sin piedad. Y mientras las balas salen, arden, vuelan. Mateu grita en full paranoia. ¡Viva la anarquía! ¡Viva! ¡Viva la anarquía! ¡Viva! Balas a ritmo alegro, tiradas por todos los flancos, traspasan el coche negro para ir a dar al blanco. Impactos totales, ey, 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 heridas mortales, no, 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 balazos letales, ey, 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 anarcosindicales, no, no, no. Los anarcogangsta huyen en moto. Tira, vámonos. Y cenan tan pichis, ahí todo su escroto. ¡Buah, cómo me he puesto! Mateu va a dormir a full pierna suelta. Y una idea a Vladimir le pasa por la conciencia. Plaza de la Independencia, Dato paga su sentencia. No lo mato por dinero. Flush. El parné se vaya al pedo. Lo mato por putear a mis hermanos obreros. Balas a ritmo alegro, tiradas
por todos los flancos, traspasan el coche negro para ir a dar al blanco. Impactos totales, ey, ey, ey. Heridas mortales, no, no, no. Balazos letales, ey, ey, ey. Anarcos sindicales, no, no, no. ¿Héctor? ¿Eres Héctor de Miguel? Ay, mi madre, ¿no habrás sido tú el que ha dicho que mató a Eduardo Dato y el que ha pegado esos gritos de ¡Viva la anarquía! ¡Viva! ¡Viva! Sí, Mar, era yo el del grito, Héctor de Miguel, sí, no lo puedo negar. ¿Pero qué haces tú aquí? Ay, yo qué sé, pues yo he oído anarquía, Eduardo Dato y crimen y me he venido arriba. Crímenes, el musical, presenta su Session 6 con la colaboración del historiador Julián Vadillo y el filósofo José Barrientos. Uf, el tiroteo de Eduardo Dato. Menuda escena. Estoy hablando de esto con el historiador Julián Vadillo y cualquiera diría que lo tengo secuestrado porque le hago hablar en casi cada capítulo. Esto es de película, porque la muerte de Dato es completamente cinematográfica. El presidente está en la plaza de la Puerta de Alcalá y a esa altura le aborda el sidecar y desde el sidecar le tirotean y lo asesinan. Venga, pues si es tan cinematográfico, vamos a contar este magnicidio como si fuera una peli. Imágenes en blanco y negro. Aparece una primera escena de contexto. Esto hay que entenderlo dentro de las luchas sociales de Barcelona de finales de la década de los 10 y principio de la década de los 20. En Barcelona, la CNT va a ser un sindicato poderosísimo. Tras los años de la Primera Guerra Mundial, cuando se está conformando de forma efectiva lo que es el capitalismo español. Algo se está cociendo. Es la llamada ley de fugas. La ley de fugas es que a un preso sindical, a las 12 de la noche, le dice tú estás libre, y cuando va de camino a su casa lo asesinan o bien la propia policía o bien pistoleros pagado por la policía o la patronal, y luego la acusación es que ese preso se ha intentado escapar y lo han matado en defensa propia. ¡Madre, que empieza el lío! Eso va a generar una reacción por parte del movimiento anarquista, a una parte del movimiento anarquista, de decir, si nos están matando a nosotros nos vamos a organizar para responder a esa violencia con una violencia revolucionaria. Lo que hacen, lo que se llaman los grupos de acción, es salirse de la CNT, es decir, la entidad sindical no puede tener ningún tipo de vinculación con la violencia que se va a generar, crear pequeños grupos de acción que deciden contra quién van a actuar ellos de forma violenta y acometen ese atentado. Vamos a un nuevo plano. Está a punto de empezar la primavera de 1921 y por el fondo de la pantalla aparecen los protagonistas. 3 anarquistas que pertenecían al sindicato de la metalurgia de la CNT de Barcelona se desplazan a Madrid. Son Pedro Mateu, Lluís Nicolaus y Ramón Casanellas. Vienen con un asunto entre manos. Estos 3 van a estudiar los movimientos del presidente, van a alquilar determinadas pensiones y van a alquilar un sidecar, porque van a matar al presidente del gobierno en el coche en marcha, porque él tiene escolta. Ya no es como Canalejas, este sí tiene escolta. ¡Traca, taca, 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 taca! ¡Qué hartura disparos! Más locos que los sicarios. Y de inmediato... En un primer momento los anarquistas van a huir. Ramón Casanellas es el que más suerte va a tener, porque no solo sale de España, alcanza a Francia y acabará en la Unión Soviética. Cambiará de ideas, hará un comunista, volverá a España en la década de los 30... y Casanellas murió en un accidente de moto en el año 1932, pero siendo ya militante del Partido Comunista. Chan, chan, chan. Los otros 2 sí que van a ser detenidos, porque tanto Pedro Mateu como Lluís Nicolau intentan huir a Francia, pero van a ser detenidos antes. Van a ser detenidos, van a ser juzgados, van a ser condenados a muerte, pero se les va a conmutar finalmente la pena. Y cuando se proclamó la República, van a ser amnistiados en el año 1931. Pedro Mateu sí siguió teniendo una importancia dentro de la CNT, siguió siendo un militante sindical, será militante sindical en el exilio. Lluís Nicolau también, en menor medida, pero Nicolau va a ser fusilado por el ejército franquista en el año 1939. Esta es la típica película que muestra el asesinato y ahora hace un flashback. Nos vamos para atrás.
Vamos al momento en que pillan a 2 de los 3 pistoleros y le preguntan qué coño han hecho, putos cansta. Cuando detienen a Nicolau y a Mateu y le preguntan en el juicio que por qué han asesinado a Dato, ellos dicen que no han asesinado al presidente del gobierno, sino al creador de la ley de fugas. Ay, y aquí vemos el nudo de esta peli. El conflicto, el pollo que va a peor y a peor. Y lo frustrante que es verlo como espectador y ver que la violencia lleva más violencia. Evidentemente, la estrategia es errónea, porque lo que hacía el gobierno era recrudecer todavía más la represión contra el movimiento obrero. Ojo, en toda la historia de este tipo de atentados, el gobierno no actuaba contra los grupos que promovían la violencia. El gobierno actuaba sobre todo contra las sociedades obreras, porque el enemigo era el movimiento obrero. Tú tenías que perseguir al movimiento obrero, aunque el movimiento obrero lo condenase. Era un tiempo fatal en la ciudad condal. Se calcula que unos 800 sindicalistas van a ser asesinados en esa época en Barcelona. Y así se va a acabar, con un final de mal cuerpo de flipar. Porque lo que vendrá 2 años después... ¡Ay, mi madre, qué basura! ¡Una dictadura! La de Primo de Rivera. ¡Menudo calavera! Pero nos vamos a quedar con Eduardo Dato y lo vamos a visitar en su aposento actual. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, en el Panteón de la Reverberación. Oh, 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 oh. En el Panteón de España hay presis para rato. Entre ellos, Eduardo Dato. La escultura es tan apabullante como las demás. El pobre está tumbadillo, con la cara pesadumbrada y recostado en su monumento funerario. Y ¡wow! ¿Qué hay aquí? Un dato que hace de Eduardo Dato el protagonista idóneo del musical. En este cartelillo dice que fue el fundador de la Escuela de Criminología de Madrid. Triquití, triquití. Hermano, la vida es dura. Mira lo que pasó con la ley de fugas. Eso nos lleva a pensar en las cárceles, en las de hoy y en las personas que hay dentro y también en sus pensamientos. Ellas están detenidas, encerradas, pero sus ideas hay que agitarlas. Y eso es lo que hace la filosofía. Hace ya unos 20 años, unos filósofos pensaron que sería una buena idea llevar sus talleres de filosofía a las cárceles. Primero los llevaron a prisiones españolas y después a las de América Latina. Y esto va de que los presos aprendan de memoria el idealismo absoluto de Hegel y la teoría de las ideas de Platón. ¡Ay, Dios mío, qué tostón! Va de filosofía aplicada, pero esto lo tiene que explicar quien lo hace. Por eso busco... le escribo... y quedo con José Barrientos. Él es profesor de la Universidad de Sevilla y dirige proyectos de investigación de filosofía aplicada apoyados por la Unión Europea, universidades y fundaciones de Estados Unidos. Quedamos una tarde de un sábado de primavera, tempranito. Aquí ni siesta ni café. Vamos a hablar de filosofía. Y él, como buen filósofo, maneja el discurso desde el primer segundo. ¿Qué quieres, respuestas largas o cortas? Lo que la tarde dé de sí. Así que al final hay un saldo positivo de más de 3 horas y la conversación solo acaba porque su tren se larga. Pero vayamos al principio. Pongamos las cosas claras. ¿Qué es la filosofía aplicada? La filosofía aplicada o la filosofía experiencial es convertir la filosofía en una experiencia. Además de pensar la teoría sobre qué es la razón, es entrenar la racionalidad de los sujetos. Y ahora lo explica de una forma más corporal y casi poética. Pues filosofía aplicada es encarnar la filosofía, convertir la filosofía en una experiencia, darle carne a la propia filosofía, y lo que hacemos pues es entrenar en habilidades filosóficas, que pueden ser pensamiento crítico, capacidades para ver más profundamente la realidad, capacidades para ver cómo las estructuras nos determinan. Es un entrenamiento del pensamiento. En filosofía aplicada no se trata tanto de encontrar respuestas como de entrenar a las personas para que fortalezcan estas capacidades. Ya digo, de pensamiento crítico, de ver más profundamente, de darse cuenta de determinados fenómenos que no nos habíamos dado cuenta, entrenar el asombro, la sorpresa. Y puede tener resultados terapéuticos. Filosofía aplicada es darle carne a la propia filosofía y
es ayudar a la gente a que descubra las dimensiones filosóficas de su existencia, a que descubra las dimensiones filosóficas de la propia realidad, y esto luego tiene una serie de resultados. No es que nosotros estemos buscando curar a la gente, hacer terapia con la filosofía, pero puede tener resultados terapéuticos. Igual que un libro. Pero a lo mejor hay alguien que lee una novela y dice, yo tenía un problemón en mi vida enorme y gracias a este libro me ha salvado la vida. A la filosofía le pasa lo mismo. En algunas ocasiones tiene resultados terapéuticos, en otras ocasiones sirve para que chicos con 18 años tomen una determinación en la vida, en otros casos sirve para que haya gente que dejen de consumir drogas o consuman drogas de otra forma o entiendan otro significado de las drogas. ¿Es la filosofía un programa para dejar de consumir drogas, por ejemplo, en prisión? No, aunque mucha gente deja de consumir drogas en prisión gracias a la filosofía, pero no lo pretendemos. Lo que pretendemos es que la gente tenga herramientas para cuestionar determinados asuntos y cuando los cuestionan, pues a lo mejor se dan cuenta de que no están consumiendo estupefacientes por ellos mismos, sino porque hay otros a los cuales les interesa que ellos consuman estupefacientes. La filosofía entra en todas partes. La necesitamos para ser humanos, para manejar las máquinas, para lo social y lo individual, para lo más íntimo. En algunas ocasiones nosotros trabajamos junto a psicólogos, porque hay determinadas problemáticas que tienen dimensiones psicológicas y dimensiones filosóficas. Por ejemplo, imagínate el caso de un duelo. Un psicólogo sabe que cuando una persona tiene un familiar que ha fallecido, pasa por una serie de fases, desde la negación hasta la aceptación. Un filósofo no es especialista en hacer terapia para conseguir eso. Pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, un filósofo ahí? Trabajar el sentido existencial, a partir de ahí, trabajar lo que es el vacío, lo que es la nada, o lo que es la completud, porque me siento a lo mejor bien porque una persona ha fallecido. Porque también tenemos que pensar en esto. Muchas veces decimos, bueno, esta persona ha fallecido, me tengo que sentir mal. Y a veces lo que nos planteamos es, no, me estoy sintiendo bien y tengo un problema porque me estoy sintiendo bien porque esta persona ha fallecido. La filosofía puede sacarnos de la mirilla cerrada y minúscula por la que miramos el mundo, esa que no nos deja pensar más allá del presente inmediato y de lo que tenemos delante de nuestras narices. Echemos el zoom hacia atrás para mirar la actualidad con distancia. Vemos que lo que antes era un loco o un insoportable, hoy es un enfermo mental. Y hay tantas etiquetas como colores en la pantonera. Trastorno límite de la personalidad, fobia social, hiperactividad, trastorno bipolar, depresión, trastorno de la conducta, delirio, trastornos psicóticos, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, anorexia nerviosa, trastorno del espectro autista, disfunción sexual, disforia de género, cleptomanía, narcisismo, trastorno orgásmico femenino, síndrome de piernas inquietas, enuresis. Ay, mi madre, que me ahogo y casi no empieza el repertorio. Me pregunto si hemos construido una sociedad que etiqueta todo como una enfermedad y le pido a José Barrientos que le pasemos el filtro del análisis filosófico. Si nosotros analizamos un conjunto de, no solo de filósofos y filósofas, sino de literatos, y nosotros hacemos un análisis psicológico de ello, podríamos decir, esta gente estaban para una terapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran obsesivos. Que una persona de pronto se ponga a escribir un libro de 2000 páginas y se tire años y años y años, a lo mejor ciertas relaciones de ayuda lo pueden diagnosticar como una obsesión. Pero imagínate que eso le pasa a Hegel, además con una terminología muy extraña, muy extravagante, que además uno dice, bueno, aquí a lo mejor hay una psicosis. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si a estos autores les hubieran aplicado ciertos tipos de terapia? Ya digo, no todos los terapeutas van por ahí, pero ciertos tipos de terapia y los hubieran curado. Pues que obviamente a lo mejor no tendríamos la quinta de Beethoven, no tendríamos el Ecce Homo de Nietzsche, no tendríamos el Ser y el tiempo de Heidegger y bueno, pues con el tema de Foucault, ¿no? Que además ha sufrido la cultura de la cancelación en donde nosotros estamos porque las formas que tenía de actuar pues no se correspondían a los moldes morales de la contemporaneidad. Determinar qué es una enfermedad no solo es un asunto de la ciencia. Ahí también mete el hocico la moral de cada época. Es la crítica antipsiquiátrica que Michel Foucault va a hacer en los años 60, 70. Él descubre que cuidado con determinadas apreciaciones psicopatológicas, porque hasta no hace tanto tiempo ser homosexual era ser un invertido y era una enfermedad mental. La pregunta es, ¿por qué en aquel momento eran una enfermedad y hoy no están dentro de los diagnósticos enfermeros, por lo menos en España? La filosofía nos hace cuestionarnos las ideas que damos por sentadas, las verdades de cajón. ¡Que no las mueva ni Dios! Por ejemplo, en la pandemia de la COVID... La típica pregunta era, bueno, ¿y un filósofo
ante la angustia que están viviendo la mayor parte de la gente, ¿qué propone? Y lo que estaban proponiendo es que nosotros le diéramos una solución, pero fíjate, en una línea que ellos ya habían marcado. La línea que habían marcado es: la angustia es algo negativo. Y en cambio, en filosofía nosotros en el siglo XX descubrimos que la angustia puede tener ciertos elementos positivos. Por ejemplo, dos autores, Heidegger y Sartre, dicen que la angustia es el principio de la autenticidad. Cuando uno empieza a cuestionarse su propia existencia y empieza a vivir su propia vida, cuando está pasando una época muy dura en su vida y de pronto dice: es que yo no me había dado cuenta de que yo estaba haciendo esto dentro de mi propia vida. Y tampoco es bueno para nuestra propia sociedad es que digamos que la angustia es algo negativo de lo cual hay que huir y que además hay que ocultarlo. Queremos disfrazarlo todo con unicornios rosaditos. ¡Que brille, brille! Tenemos pánico al sufrimiento y a la más mínima rasgadura. Y eso nos convierte en una sociedad ultraprotectora y a la vez frágil. Pues a lo mejor hay que dejar que los niños se frustren y que los niños aprendan a superar por sí mismos determinadas dificultades de su propia existencia y a que desarrollen una fortaleza, porque el día de mañana no van a tener a papá, no vamos a tener al maestro y a lo mejor no tenemos dinero para pagar el psicólogo. En los talleres que hacen en las prisiones aplican estas mismas técnicas. Frente a la moda actual de la ultraprotección, lo suyo es una filosofía de gladiadores. Si tú estás mal, no voy a ser duro contigo, pero no te voy a acariciar. No voy a desarrollar una filosofía acariciadora, sino que te voy a enseñar a encajar el golpe. ¿Por qué? Porque la vida es golpearnos. La vida es angustia, la vida es tener que tomar decisiones. Y entonces hay dos opciones: o escondes el cuello o te dan una pastilla, y en los momentos de crisis es muy necesaria, pero inmediatamente después lo que hay que hacer es ayudar a esa persona a afrontar esa situación. Y claro, ahí hay filósofos como por ejemplo los estoicos, que lo que pretenden es eso, generar personas fuertes que te ayuden a encajar el golpe. Porque en el ring de la vida van a venir un golpe detrás de otro. Y lamentablemente no se puede huir del ring de la vida. ¿Cuál es la solución? Pues encájalo, porque si no llegará un momento en donde a lo mejor inclusive una persona se plantea: no puedo soportar esto, no puedo, y la última solución que me queda es la nada. Pero un momento. Antes de meternos en los talleres que hacen hoy en las cárceles, vamos a averiguar cómo empezó todo. Año 2005. José Barrientos era profesor en la Universidad de Sevilla y también tenía una consulta de filosofía aplicada. De pronto, un día, un compañero llamado Eduardo Bengara se le acercó. Y él dijo: bueno, ¿y si nos metemos en prisión? Y yo dije: fabuloso, Eduardo. Se ve que hay suicidas dentro de la filosofía, pues nada, tira tú hacia adelante a prisión, yo te echo todas las manos del mundo, pero yo no voy a entrar en una prisión. ¿A quién se le ocurre meterse en prisión? Pues a Eduardo Vergara. No solo se le ocurrió, lo consiguió, y en 2007 impartió su primer taller de filosofía en una prisión de Sevilla. Después fue a la cárcel femenina de Alcalá de Guadaira y así hasta llegar a 12 centros penitenciarios de otras ciudades de España. Mientras tanto, José Barrientos seguía con sus talleres de filosofía aplicada y un día de 2014, la Universidad de Chicago le pidió que hiciera una investigación para medir la eficacia de estos cursos. Barrientos aprendió a evaluar lo eficaz que puede ser la filosofía y un par de años después se planteó: ¿y si esto lo llevamos a prisión? Y lo llevaron. Empezaron por cárceles españolas y siguieron por prisiones de América Latina. Y siempre como voluntarios, porque no es un trabajo pagado. Lo hacen porque han comprobado que puede mejorar la vida de las personas que están en centros penitenciarios. Y ahora sí, vamos para adentro. Empezamos con los datos cuantitativos. Eso es donde se pueden poner números y horas. Lo que estamos haciendo son talleres grupales. Nos reunimos con grupos de entre 15 y 20 personas. Tenemos talleres en prisiones femeninas, talleres en prisiones masculinas. Y son talleres semanales que duran en torno a un semestre. Ahora vamos a extender el programa a un año. Probablemente vamos a seguir más porque cada vez nos van pidiendo más. Los talleres duran 2 horas aproximadamente. Y vamos ahora con los datos cualitativos. ¿Qué hacéis en los talleres de ese semestre? El programa completo se plantea como ir a un gimnasio. Una metáfora que es muy cercana a las propias prisiones, sobre todo a las masculinas, pero es una metáfora que viene de la filosofía que nosotros trabajamos, que es la estoica. Para los estoicos, filosofar era entrenar capacidades filosóficas para
tomarse la vida con filosofía. ¿Qué es tomarse la vida con filosofía? Es que ante determinadas circunstancias duras de la vida, uno se las puede tomar con cierta tranquilidad o cierta serenidad. Pero para conseguir esa tranquilidad hay que entrenar. Igual que para conseguir correr una maratón hay que entrenar. No es suficiente con que yo te dé una clase teórica de cómo se corre una maratón. Si yo te doy una clase teórica de cómo se corre una maratón y ahora yo te digo, venga, y ahora los 42 kilómetros de Nueva York, es como que tu cuerpo no va, ¿vale? Entonces, el modelo es entrenar. ¿En qué consiste este entrenamiento? Les proponemos un ejercicio, hacemos el ejercicio con el grupo, cuál es el sentido del ejercicio, le damos un poquito también de teoría, pero una cosa muy básica, estamos hablando de 20 minutos de las 2 horas aproximadamente. Y ahora a lo largo de toda la semana, ahora hay que entrenar, porque si tú estás jugando a fútbol el domingo y luego el siguiente domingo vas a volver a jugar, tú lo único que vas a tener son agujetas durante toda la semana. Para acostumbrar tu cuerpo, tú tienes que estar entrenando todos los días. Y lo que les proponemos es que ellos tengan un diario filosófico y ahí es donde van a entrenar. En este diario hacen meditaciones de textos de Marco Aurelio, Séneca y otros filósofos estoicos. Nada que ver con mindfulness ni meditaciones para dejar la cabeza vacía. Todo lo contrario, es una meditación en el sentido original de la palabra. Pensar en algo de forma atenta y detenida. ¿Y qué consiguen con este ejercicio de pensar, reflexionar, cavilar, discurrir? Lo importante es el cambio que ese ejercicio provoca en tu propia existencia. Cuando tú haces una meditación de estoicismo, el principal cambio que ese ejercicio hace es que te da una cierta tranquilidad y te reintroduce en patrones racionales. Además de ejercicios de meditación, hacen ejercicios de premeditación. ¿Y esto de qué va? Es un ejercicio en donde lo que uno piensa es que va a perder algo a lo cual normalmente no le da valor. No se trata ni siquiera en pensar que voy a perder a mi madre, sino, por ejemplo, voy a perder la capacidad de ver en color. Ni siquiera voy a perder la capacidad de ver. Claro, cuando uno empieza a hacer esa reflexión, consigue 2 elementos. Primer elemento, empiezas a darle valor a ver en color. Y segundo elemento, te preparas por si acaso el día de mañana no llegases a ver en color. Otro ejercicio es la atención íntima de la realidad. El objetivo es entender la profundidad de ciertas realidades que antes no la habíamos llegado a ver. Ver las cosas mucho más claras. Es lo que ocurre cuando te paras de verdad a pensar algo y dices, ¡wow! No había caído en esto. Y también hacen ejercicios de pensamiento crítico. Los filósofos ayudan a otras personas a identificar patrones y conductas que dominan su vida y que hasta ese momento no podían ni imaginar. Por ejemplo, yo he desarrollado, imagínate, miedo en relación a mi propia pareja. Pero no me he dado cuenta de que ese miedo está dentro de mí, sino simplemente cuando mi pareja me dice determinadas cosas, yo las hago directamente. ¿Cómo ha conseguido esa persona eso? A lo mejor lo ha conseguido simplemente con una mirada. Pero el éxito de esa persona es que yo no me doy cuenta de que estoy siendo dominado. Y segundo, no me estoy dando cuenta de cómo lo está consiguiendo. Cuando tú ayudas a una persona que se dé cuenta de cómo está siendo dominado, por una mirada, por las formas de comportamiento, esa persona es mucho más libre. Los ejercicios de filosofía aplicada que plantea José Barrientos no son exclusivos para las personas que están en prisión. Sirven a todo el mundo. Pero hablemos de ellos y de lo mucho que puede ayudarles. Uno de los beneficios que ellos plantean es la sensación de libertad. Se libran de aquellos sistemas que los estaban oprimiendo, pero ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo oprimidos. Entonces, una de las primeras cuestiones que nos dicen es: siento bastante libertad para empezar a hacer las cosas como yo ahora las quiero hacer. Los filósofos y voluntarios del proyecto Boecio, que lleva la filosofía a las cárceles, han visto casos asombrosos. Por ejemplo, una persona de Brasil, en uno de los cuestionarios que entregamos, decía: yo antes de estos talleres estaba deseando salir de prisión porque lo primero que iba a hacer era matar a mi mujer. Porque yo pensaba que mi mujer era la responsable de todo lo que me estaba pasando. Pero resulta que después de estos talleres he empezado a reflexionar y me he dado cuenta de que todo lo contrario. Mi mujer lo que estaba intentando era sacarme de la situación a la cual yo estaba viviendo. Lo que yo estoy haciendo ahora es intentar salir de prisión para agradecerle todo lo que esa persona ha hecho por mí. Han presenciado giros espectaculares. Por supuesto que abandonan el tema de la violencia. Han ayudado a sacarles de la cabeza ideas trágicas. Gente que se replantean el tema del suicidio. Claro, aquí en España podemos decir las penas máximas son de 20 años, pero es que en el extranjero estamos hablando de 50 años, de 60 años. Eso quiere decir que a lo mejor has entrado en prisión con 18 años y no vas a salir de prisión nunca. Cuando las personas aprenden dentro de prisión a vivir su propia libertad, por ejemplo, a descubrir la libertad de poder respirar, la libertad de ver en colores, la libertad de ver a tu propia familia, la libertad de desarrollar
un proyecto con tus compañeros dentro de prisión, la libertad de poder estudiar una carrera. De pronto ellos dicen, oye, pues merece la pena vivir por otra serie de razones. Y se han llevado una alegría al ver que algunos presos se han animado a dar estos talleres a sus compañeros y que muchos funcionarios de prisiones y policías quieren participar también en estas charlas de filosofía. Hay que pensar un poco la estigmatización que reciben esta gente también. Porque a veces se piensa que el estigmatizado es el privado de libertad. Pero hay mucha gente que son funcionarios de prisiones, por ejemplo en Latinoamérica, que están siendo estigmatizados por la propia sociedad, ¿vale? Porque se dicen, bueno, este es el que le pega golpes al privado de libertad y se convierte en un monstruo. Él también es el que está vigilando, el que tiene la porra. No somos entes aislados, sino seres conectados. Estamos atados por el efecto mariposa. Me acuerdo en México que me dijeron, Pepe, es que no vas a conseguir nada si no trabajas también con los abogados, con los directores de las prisiones, con la familia, si no trabajas con los guaruras. Los funcionatas de prisiones. Porque tú puedes trabajar mucho la fortaleza, pero si a un tipo le están pegando palo un día sí y otro también, y a lo mejor le están pegando palo no porque la persona sea mala, sino porque el guarura, porque el funcionario de prisiones tiene miedo de lo que pueda pasar. Si tú no estás trabajando con unos y con otros, es muy complicado. Ahora bien, si tú trabajas el miedo del que está dando los palos y a la vez estás trabajando la situación con el propio privado de libertad, oye, la situación se puede abrir. De hecho, hay algunos proyectos de diálogo filosófico en donde se están trabajando en la misma sala con privados de libertad y con los propios vigilantes. Los que te abren la cabeza con filosofía se hacen de querer. Y como hechos son amores y no buenas razones, aquí tenemos un hecho que lo muestra. Una anécdota, una escena o un susto abrupto. Entremos a una cárcel colombiana. El filósofo Eduardo Vergara está dando un taller y... De pronto escucha sonido al fondo, mucho ruido y que además se acercaba cada vez más a su propia aula. Cada vez más cercano. Pero Eduardo Vergara dijo, ha sido bonito los años que he vivido, pero esto se ha acabado porque vienen a por mí. Tú escuchas ruido dentro de la prisión cada vez más cerca de tu aula, hasta que llegan al aula y de pronto le dan una patada a la puerta y se van para él 3 armarios empotrados. Dicen, bueno, pues aquí nos quedamos y nada, ha sido bonito. Lo cogen los 2 armarios empotrados por los brazos y se lo llevan en volandas hasta la puerta de prisión, gritando, es un profesor hacia afuera, porque al parecer iban a hacer un motín y lo que estaban haciendo es proteger a Eduardo para que no lo cogieran dentro de la propia prisión. Uf, algunos sustillos ha habido. Pero dice José Barrientos que las personas que están en prisión siempre los han protegido. Es casi de noche y nos despedimos en la tranquilidad de esta tarde templada de primavera en Madrid. Adiós, chao. Y aún con la historia del motín en mi cabeza, pienso que la filosofía ayuda más que una caballería. Locos años 20, más en Francia que en España, porque aquí todavía había mucha sotana. Pero esa filosofía vital de plumas en el pelo y burbujas de champán que trajo el final de la Primera Guerra Mundial recaló en las salas de fiesta españolis. La gente se dio cuenta de que la vida son 4 pelaos, así que dijeron que a cantar, a bailar y a todo lo demás. Ese era el espíritu festivo del momento en que mataron a Eduardo Dato. Burbujeaba un cuplé que pronto llegaría a Broadway. Era La Violetera. Lo compuso el músico almeriense José Padilla y lo popularizó la cupletista Raquel Meyer. Y luego el jeta de Charles Chaplin lo robó para su peli Luces de la ciudad. Menudo ladrón, el gangsta del bastón. Aunque la justicia se encargó después de poner las cosas en su sitio y el tiempo de elevar este cuplé a la eternidad monumental. Esto es lo mejor de la historia. Déjate de mallas y de Constantinoplas, que yo lo que quiero
es cantarme unas buenas coplas. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van pillando, Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Y aquí se acaba esta serie. Aunque no agobiarse, bro, que nos queda el epílogo. Pa' que no se te encoja el píloro. Venga pa' acá, todo bicho viviente. Les voy a hablar de la barbaridad que es Crímenes el musical. Que no hay créditos que yo cante que no sean de gente triunfante. El guión y la dirección vienen con poca educación. Es de una tal Mara Abad, que ahora, como es la moda, su obra quieren censurar. Intento de regicidio con un ramo explosivo. La edición de sonido y melodía de coplilla es de un pavo que te saca las cuchillas. Se llama Andreu Quesada y también atiza con guadaña. Germinal, germinal, tú a mí me vas a matar. Y yo grito germinal, 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 tú a mí me vas a matar. La música de las sessions está compuesta por hombre apuesto. Lo llaman Robert Calvo y vale más que el Museo Cerralbo. Hermanos soldados, para ser un país de flipar, ha de gobernar el pueblo. Monarquía popular ante este rey más tuerzo. También están los extraordinarios, Marcus H. con su remache. Detrás vienen por el ojal, in the back, y que lo quieren matar. Y Marina Alonso Carriazo, que todo lo hace un pepinazo. Al cante hay voces de delirio. Venga y aplauda usted a la solista Marta Daudé. Los que juntáis felices trovadores, el canto dulce al arpa regalada, sabéis ya que es amor y que son flores. Escuchen al trapero Sánchez que canta que es un enganche. Tira pa' Francia bonita, que aquí tenemos trabajo, hacer una constitución y buscar otro rey. Oigan al rapero Enrique, que cómo le da al palique. Que le corten la cabeza y la manden pa' Cádiz. El resto del cuerpo troceado como un salami. Que hagan 4 cachos, cada uno pa' su ciudad. Y que el pibe de Amazon lo reparta sin piedad. Y también tenemos tesoro, el actor y cantante Pedro Toro. No portáis bonito, hermano, ya veréis que harta de palos. Hay que harta de palos. Y su bro, de verdad, el rapero Sergio Toro. Garroteville, muerte inminente, muere estrangulado el anarquista indecente. Participa un actor de espadachín llamado con garbo Jorge Machín. Abierta la cavidad del cráneo y desnudo el cerebro de sus membranas envolventes, se ve que el órgano central del sistema nervioso está admirablemente. Pónganse bien los pololos y respeten el protocolo porque viene lo mejor de todo. El apoyo de Colección Solo. Y los productores ejecutivos que hacen esto explosivo. David Cantoya, Óscar Hormigo, más dulce que un plato higo. Distinguidos oyentes, buena gente y delincuente, aquí se despide este cantaor de Andalucía, conocido en el mundo entero como David García.